Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que a través de estos medios escuchan Vive Jesús, aleluya, la cual bendigo, Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, sanos y bendecido, oración familiar. Vive Jesús, hoy es domingo, muchos le dicen domingo de Easter, otros le ponen la semana completa mayor, Vive Jesús, pero para mí todos los días y todas las semanas son iguales porque todas las semanas alabo y bendigo a mi Dios y doy gracias, ¿verdad?, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vive Jesús. Y en el Salmo 22, el libro de los Salmos, Vive Jesús, donde dice aquí, la Biblia mía dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, santo, santo. Te doy gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia, por la muerte de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vive Jesús. Yo creo, aleluya, poderoso santo, en Juan 3:16, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Vive Jesús, aleluya. Y fue años antes de la muerte de Jesucristo, fue David el que escribió este salmo, y David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vive Jesús, poderoso santo. Y en la palabra del Señor, poderoso santo, en Mateo capítulo 27, Vive Jesús, dice el versículo 46, dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Una de las costumbres de las iglesias, ¿verdad?, de predicar las 7 palabras, y esa fue una de las palabras, ¿verdad?, que Jesús dijo. Y David lo había escrito muchos años antes. Vive Jesús. Y aquí David se angustiaba, un grito de angustia. Vive Jesús, pero también cantaba alabanzas al Señor. Vive Jesús. Si recordamos cuando Jesús estaba en el Getsemaní, orando, ¿verdad? Orando, dice que estaba angustiado, estaba triste. Vive Jesús. Se sintió, ¿verdad?, desamparado, se sintió, él sabía, vive Jesús, que aquellos que estaban con él lo iban a dejar, vive Jesús, pero él estaba confiado. Y David dice, Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Sabemos que Jesús allá en el Getsemaní estaba orando. Vive Jesús, y le pidió al Señor, ¿verdad?, que pasara de él esa copa si le era posible, por la angustia que él sentía, ¿verdad? Todo lo que él sabía que iba a pasar y que había pasado. Vive Jesús. Y sabemos que este hombre que está escribiendo aquí, rey, ¿verdad?, y yo lo digo, es rey, y estaba profetizando, vive Jesús, aleluya, lo que le iba a pasar al Hijo de Dios.
Pero el Hijo de Dios, en sus palabras que clamó, ¿verdad? Pues dice, pero no se haga, ¿verdad? Le dice primeramente, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, ¿verdad? Pero no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y David aquí le dice, Dios mío, clamo a ti de noche y no me responde. No siento reposo, no hay, ¿verdad? Alivio en mi vida. Pero dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Jael. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los liberaste. Clamo a ti, clamaron a ti, fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y él dice, oh, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de hombre, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, aleluya. Se encomienda a Jehová, líbrele él, sálvele, pues él se ha complacido. Así le decían a Jesús, aleluya, poderoso santo. Y nosotros leemos, ¿verdad? Poderoso santo. Dice que él meneaban su cabeza. Aleluya, decían, bueno, que se encomiende, ¿verdad? Si confió en el 43, si confió en Dios, líbrele ahora, si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el versículo 43, ¿verdad? De Mateo 27. O sea, ¿por qué, verdad? Aleluya, poderoso santo. David estaba, ¿verdad? Confiando, dice, bueno, Señor, tú eres santo, aleluya. Líbrame, líbrame, Señor, poderoso santo. Él dice que clamaba, ¿verdad? No deje, ¿verdad? En manos de mis enemigos. Vive Jesús, aleluya. Él dice, soy gusano. Alabado sea el Señor, poderoso santo. Así estaba pasando Jesús, aleluya, en aquellos momentos, ¿verdad? Entonces, él dice en el 9, dice David, pero tú eres el que me sacó del vientre, aleluya, poderoso santo, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres Dios. No te alejes de mí porque por la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Así estaba Jesús pasando en ese momento. En la oración que estaba haciendo, ¿verdad? Estaba angustiado allá en el Semaní. Vive Jesús, aleluya. Él decía, pasa de mí, Señor, esta copa si es posible. Aleluya, poderoso santo. David en años y años antes había hecho esta escritura, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y nosotros podemos leer el capítulo completo y vemos, aleluya, cómo Él explica, ¿verdad? Y habla de todas esas cosas, vive Jesús, aleluya. Dice el 12, me han jodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rugiente. Todos aquellos soldados, ¿verdad? Que vinieron y cogieron a Jesús, hicieron con Jesús lo que les dieron la gana, lo ataron, ¿verdad? Le daban cojazos, lo llevaban de aquí para allá, le hicieron tantas cosas, ¿verdad? Como leones, vive Jesús, aleluya. Con la presa, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Han sido derramados como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mí. El 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Jesús estaba seco, ¿verdad? Ahí dice en la escritura, ¿verdad? Que le dieron vinagre. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, para que él tomara. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, Jehová. Aleluya, poderoso santo, porque esta gente no tenía misericordia. Alabado sea el Señor, poderoso santo.
Y verdaderamente, aleluya, poderoso santo, si buscamos, ¿verdad? Después que él dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Aleluya, dice que algunos de ellos que estaban allí cerca decían, Elí llama. Al instante cogieron uno de ellos, tomó una esponja y esponjó y le puso vinagre, ¿verdad? En la caña y le dio de beber. O sea, vinagre con una sed que el hombre tenía. Vive Jesús, aleluya. Poderoso santo, ¿verdad? Dice que el vinagre, ¿verdad? Para las heridas y para todas esas cosas, ¿verdad? Pues quizá, ¿verdad? Pues Dios lo endeso para que ese vinagre, ¿verdad? Opacara un poco el dolor, ¿verdad? Que él tenía. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, vive Jesús. Porque una persona, ¿verdad? Cuando está bien seca y cuando está de eso, pues lo que se le da es poquita de agua, no se le puede dar mucha, ¿verdad? Pues ellos mojaron, ¿verdad? Era una esponja, vive Jesús, aleluya. Y le dieron vinagre, santo, poderoso Dios, aleluya. Por eso es que David aquí dice, vive Jesús, aleluya. Estaba como tiesto seco, que la lengua estaba pegada al paladar, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Alabado sea el Señor, porque como perro me han jodeado, dice el 16, y me han cercado cuadrillas de malignos. Aradaron de mí mis pies y mis manos, con tal todo puedo mis huesos, en tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron en sí sus vestidos y sus ropas, echaron suerte, poderoso santo, alabado sea el Señor. Eso, ¿verdad? Alabado sea el Señor, poderoso santo, vive Jesús. Vive, vive santo, 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 poderoso santo. Dice que la guardia, ¿verdad? Aleluya, cogieron, ¿verdad? Sus copas. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, ¿verdad? Y se echaron suerte, aleluya, poderoso santo. La palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Nosotros buscamos, alabado sea el Señor, poderoso santo, aleluya. Dice, mas tú, oh Jehová, aleluya, poderoso santo, vive Jesús, aleluya. Mas tú, oh Jehová, aleluya, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Vive Jesús, estoy seguro, ¿verdad? Que él decía esas palabras cuando le quitaron la ropa, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, ¿verdad? Y echaron suertes, aleluya, poderoso santo, echaron suertes, aleluya, ¿verdad? En sus propias ropas, vive Jesús. Eso, ¿verdad? Lo dice por aquí, alabado sea el Señor. Dice cuando en el versículo 37 o sea, capítulo 27, versículo 35. Cuando lo vieron crucificado, repartieron en sí su vestido, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron en sí su vestidura y sobre echaron suerte. Por eso es que la palabra del Señor dice que David era profeta, vive Jesús. Aquí David estaba profetizando lo que le iba a pasar a Jesús, lo que le estaba pasando, aleluya, poderoso santo, en el capítulo 27, ¿verdad? De San Mateo, vive Jesús, dice todo lo que David dice, todo lo que David, el profeta, ¿verdad? Era rey y profeta. Vive Jesús, estaba profetizando en ese momento todo lo que Jesús iba a pasar, poderoso santo. Alabado sea el Señor. Y si nosotros buscamos a Isaías 53, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lean a Isaías 53, empezando desde o sea, de Isaías 52, versículo 13. Dice, sufrimiento del siervo de Jehová. Ahí empieza, ¿verdad? El versículo 53, porque la Biblia mía, pues es una Biblia que tiene referencia y tiene, ¿verdad? Estudios, y entonces aquí tiene un título que dice Sufrimiento del siervo de Jehová. Entonces, desde el versículo 33, usted empieza a leer, vive Jesús. Entonces sigue el 53, del 1 al 12.
vive Jesús, aleluya. Y aquí, ¿verdad? Dice, aleluya, poderoso santo, todo, ¿verdad? Lo que le hicieron a Jesús y por qué él, ¿verdad? Pasó, aleluya, por todo eso. Vive Jesús. Porque nosotros buscamos la palabra del Señor y a veces cogemos, ¿verdad? Un versículo. Vive Jesús y queremos predicar y a decir tantas cosas de ese versículo, pero no le damos estudio, ¿verdad? A los hermanos para que busquen, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y si nosotros leemos completo el Salmo 22, ¿verdad? Pues se refiere, vive Jesús, a todo lo que Jesús pasó, poderoso santo, aleluya. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios venía avisando, vive Jesús, Dios venía avisando, ¿verdad? Que iba a venir por varios profetas que Jesús iba a venir y lo que le iba a pasar, vive Jesús, aleluya. Y esto que está pasando aquí, vive Jesús, que lo están recordando, ¿verdad? En esta semana, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Desde que Jesús oró en el Semaní, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces vino Judas, ¿verdad? Y lo entregó, ya todo eso estaba profetizado, vive Jesús. Por eso es bueno, ¿verdad? Buscar concordancia y leer la palabra del Señor y saber, ¿verdad? Porque ya todo eso estaba profetizado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Dice que, ¿verdad? Judas pues nació, ¿verdad? Pues señalado, ¿verdad? Con esa señal, ¿verdad? Desde el vientre de la madre para, ¿verdad? Ser la persona, ¿verdad? Que entregara a Jesús. La gente dice, no, pero cuando el Señor le habló a Judas, ¿verdad? Ya en la Santa Cena, él podía arrepentirse. No, no, no podía arrepentirse porque ya él estaba sellado. Y cuando Dios sella a una persona, ¿verdad? Sea para lo que sea, si Dios te selló a ti para ser un predicador o un pastor, ¿verdad? O sea lo que sea, no pelees con el Señor. Déjate llevar, ¿verdad? Por el Señor, vive Jesús, aleluya, y el Señor te levanta. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Porque el diablo, pues, nació para ser diablo, vive Jesús, aleluya, y desde que él, ¿verdad? Traicionó al Señor, pues, ¿verdad? Ha sido diablo y va a seguir diablo hasta que el Señor lo extermine, ¿verdad? En el Apocalipsis dice que a lo último, ¿verdad? Será echado en el lago del fuego, vive Jesús, aleluya, y eso fue lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Él salió marcado, vive Jesús, aleluya, nació marcado. El anticristo ya está marcado porque la gente dice, ¿verdad? El anticristo. Bueno, el anticristo está aquí, el anticristo ya nació desde que Jesús, ¿verdad? Fue crucificado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Desde antes, ¿verdad? De Jesús, desde que Jesús nació, ¿verdad? Que se levantó aquel hombre en contra de Jesús y entonces quiso matar a Herodes, ¿verdad? Y quiso matar al niño, es un anticristo. Todo aquel que se opone, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, ¿verdad? A Jesucristo, aquel que no predica la palabra del Señor de Jesucristo, aquel que no está de acuerdo con Jesucristo, todo eso es el espíritu del anticristo, vive Jesús. Lo que pasa es que, ¿verdad? Él va a tener una manifestación, vive Jesús de hombre, pero él se manifestó, ¿verdad? En Hitler, él se manifestó en todos esos reyes de la tierra, vive Jesús, aleluya, que han sido gente como demonios, que han exterminado gente del pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Apocalipsis, pues dice que va a haber una manifestación, ¿verdad? Un hombre, vive Jesús, va a ser manifestado, pero él se ha manifestado en diferentes formas, ya mucha gente, ¿verdad? Pues está predicando y esperando de que se manifieste. Él se manifiesta cada rato, vive Jesús, aleluya, se manifiesta en los gobiernos, vive Jesús, aleluya, y se manifiesta, ¿verdad? A veces las personas, en las iglesias, vive Jesús, el poderoso santo, y tantas cosas, ¿verdad? Que a veces la iglesia
se deja pasar, ¿verdad? Y se hacen los ciegos. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Le pasa como aquellos, ¿verdad? Que iban caminando, ¿verdad? Y hablando de Jesús, y Jesús se puso al lado de ellos, ¿verdad? La predicación que yo hice anteriormente era esta. Y entonces ellos no se daban cuenta, ¿verdad? Que ya Jesús estaba ahí. Así le está pasando a la iglesia hoy en día. No se dan cuenta de que ya el anticristo está aquí, ¿verdad? Y entonces es lo que va a tener una manifestación de la misma forma que luego, ¿verdad? Que iban al camino de Manú, vive Jesús, aleluya, iban caminando, ¿verdad? Y Jesús se manifestó allí, pues entonces luego Él se les manifestó, ¿verdad? A los discípulos, vive Jesús, aleluya, y entonces Él se manifestó y estuvo con ellos. Así es lo mismo que va a pasar con Satanás. Va a haber entonces una manifestación como hombre y entonces va a pasar en este mundo. Pero los anticristos están por la tierra, botados donde quiera. Todo aquel que no predica a Cristo, todo aquel que está en contra del Evangelio de Cristo es un anticristo. Entiéndalo, vive Jesús, aleluya, que Jesús lo dijo, que Él ya estaba aquí, vive Jesús, aleluya, por eso es que Jesús tuvo que irse, vive Jesús, aleluya, para que Él pudiera manifestarse, vive Jesús, y entonces vino la persecución, ¿verdad? Y de la iglesia, de los discípulos y de todas esas cosas, porque eso es anticristo, todo aquel que se opone, hermano, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Así es que verdaderamente la manifestación, ¿verdad?, del profeta en David, ¿verdad?, que estaba en el capítulo, en el Salmo 22, hablando, ¿verdad?, de Cristo, vive Jesús, la manifestación del anticristo, ¿verdad?, está desde que Cristo nació y se está manifestando en tantas formas, vive Jesús, pero como digo, de la misma forma que aquellos dos que iban caminando, vive Jesús, aleluya, y no se daban cuenta de que Cristo está, así está la iglesia hoy en día. Así es que despertemos, démosle gracias al Señor, vive Jesús, que podemos mantenernos aún, ¿verdad?, luchando en contra de todas estas maldades, de todos estos espíritus que hay, ¿verdad?, de toda esta gente, de todas estas personas. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, que se creen dioses, que se creen más grande que Dios. Vive Jesús, aleluya, pero Dios los va a echar al fuego. Vive Jesús, toque el falso profeta, toda aquella persona, ¿verdad?, que está haciendo aljebea lo que dice la palabra, van a echarse al lago de fuego. Corre por tu vida, vive Jesús, y lee Juan 3:16, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, y lee Apocalipsis 22, vive Jesús, aleluya, que allí está la manifestación de Cristo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, para que el mundo no te engañe. Jesús dijo en Mateo 24 que aún los escogidos iban a ser engañados. Corre por tu vida, vive Jesús, busca la vida eterna, que solamente la puedes encontrar con Cristo. Dios te bendiga. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por tu amor. Gracias, Señor, te doy por tu misericordia. Padre Santo, Señor, Padre bueno, poderoso Santo, y que esta palabra llegue, Señor, aunque sea una vida, Señor, poderoso Santo, porque dice que si una vida se convierte, hay fiesta allá en el cielo, pero yo espero que llegue a más vida con tu ayuda, ayudando a ministerios sanos y bendecidos a llevar esta palabra. Vive Jesús, no estoy pidiendo monetaria nada, no necesita, ¿verdad? Todo es gratis, vive Jesús, aleluya, porque la palabra del Señor no se vende. Vive Jesús, aleluya, pero solamente necesitamos ayuda para que estos mensajes sigan hacia adelante. Vive Jesús, que Dios te bendiga.